lo que ya sabemos, que la gente no es tonta. La gente sabe muy bien quién gobierna en el Perú. La gente lo tiene clarísimo. Cuando hablamos de la Hidra nos referimos a eso, porque la Hidra también son Keiko Fujimori, Acuña, Cerrón, toda esta gente. La gente lo sabe. Es que eso es muy importante. Mira, 37%, ahí lo tienes. Y esto es importante porque las encuestas en esto a veces tienen un buen olfato. No sé si te acuerdas cuando también esto ya hace varios meses, se preguntaba a la gente quién había cometido el golpe de Estado. Y más del 50% de peruanos que decían que el golpe se lo habían dado a Pedro Castillo. La gente no es tonta. Estamos en contacto con hermana, compatriota, que está en España, en este caso Laura Arroyo, para poder conversar varios temas y seguramente ustedes también disfrutarán esta situación que se vive. Ya estamos en conexión. En todo caso, muy buenos días. Muy buenos días, hermano Timoteo, ¿cómo estás? Y buenos días a toda la gente que nos está escuchando desde allá. Hermana Laura, después de mucho tiempo han pasado muchas cosas. Yo quisiera comenzar con Donald Trump, lo que significa. Después seguramente Mario Vargas Llosa, Papa Francisco ya partió, pero tenemos nuevo Papa, entre comillas, peruano, Pepe Mojica, Fernando Tupac Amaro, Dina Boluarte sus viajes, digamos, sus discursos muy contrarias a lo que hace. Y el factor, en este caso, Pedro Castillo, que se mantiene vigente. Tal vez comenzamos con Donald Trump. ¿Qué significa en este contexto Donald Trump? Me gusta cómo lo has planteado porque parecen muchos temas que podrían no tener conexión entre sí, pero en realidad todos tienen conexión. Y Donald Trump es, creo yo, alguien que sirve para ejemplificar qué conexión tienen todos estos temas. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo, pero Donald Trump viene a ser una especie de clímax, podemos llamarlo como la punta del iceberg, ¿no? De un modelo que llevaba mucho tiempo mostrando cómo de forma agónica se tenía que empezar a bestializar para sostenerse, ¿no? Ese modelo neoliberal que en la pandemia, como lo vivimos en Perú, y eso tú lo recuerdas seguro muy claramente, Timoteo, quedó mucha gente totalmente desprotegida por ese modelo y sin la capacidad siquiera de enfrentarse al virus, endeudándose para conseguir camas UCIs, endeudándose para poder pagar panadoles porque dispararon los precios en las farmacias privadas, endeudándose para comprar balones de oxígeno, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, el modelo de fondo, ese modelo capitalista neoliberal, se queda como tocado, como golpeado, porque dice, uy, la gente ya no cree que tú le digas, oye, el modelo neoliberal es muy bueno, que las empresas privadas sean las que se encargan de proveer los derechos como la salud, ¿no? Y cuando eso ocurre, el modelo necesita referentes que bestialicen de todo el discurso, las políticas, las formas, incluso diría la estética. Porque Donald Trump, en este caso en Estados Unidos, tiene un correlato en Sudamérica que viene a ser Javier Milei, por ejemplo. Y se parecen muchísimo, dialogan no solamente en lo que defienden y en las políticas que defienden, sino también hasta en la estética, ¿no? De ser muy bestias a la hora de hablar, por ejemplo, ¿no? Donald Trump abiertamente habla de que hay que deportar a migrantes y no le importa que tengan derechos, ni derechos humanos, ni ningún derecho. Y Javier Milei del mismo modo dice que hay que recortar, si es posible, ayudas a pacientes, por ejemplo, que sufren de cáncer y que ya no le importa que no puedan acceder a sus medicamentos porque es lo que hay que hacer, ¿no? La motosierra de Milei. Entonces lo que vemos es que Donald Trump ejemplifica, diría yo, una nueva fase del sistema capitalista. Esa nueva fase, que es la fase en la que estamos ahora mismo, es la fase bestializada del capitalismo, diría yo, y que es una fase que, por tanto, no solamente atenta contra los derechos, como lo vemos con Trump o con Milei, sino que también quiere destrozar cualquier papel del Estado para garantizar en realidad, Timoteo, que solo puedan vivir algunas personas. Esto tiene un nombre, se llama necropolítica, la política por la cual desde un puesto de poder puedes decidir quién vive y quién muere. Y eso lo vemos en Europa también. Aquí hemos visto cómo en la pandemia, una que es ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, como vendría a ser el alcalde de Lima, digamos, ¿no? Algo Ujú. así. Aquí Isabel Díaz Ayuso impulsó un protocolo para que las personas que no pagaban un seguro privado de salud Ujú. no fueran derivadas a hospitales. Ujú. 7.291 personas murieron en esas condiciones sin ser derivadas a los hospitales. Por eso hablo de necropolítica, de la política de la muerte, podemos llamarla. Donald Trump es eso, pero no solo Donald Trump, ¿eh? Donald Trump, Javier Milei, Nayib Novoa, Bukele.
Isabel Díaz Ayuso, Vox, en Francia también tenemos esto con las ultraderechas, la AfD en Alemania, es decir, es un conjunto, un ecosistema de internacional extrema derecha, si queremos, que ha decidido apostar por la bestialización absoluta de la política. Eso es Donald Trump en este momento y Dina Boluarte calza maravillosamente en ese ecosistema, también hay que decirlo. Ujú. Quería yo tal vez centrarme en cuanto la forma de ganar elección. Donald Trump, recordarás, apareció en una escena donde lo disparaban de un techo. Eso generó dudas, pero seguramente tienes Sí, tu, sí. tu mirada. Daniel Noboa, algo similar, porque verás una elección, matan un candidato y finalmente eso juega en contra del Ujú, correísmo. Y en Perú ujú. parece que ese escenario se viene, porque ya Vía Expresa, antes que vaya a Ecuador, Ah, se expresó. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de lo que viene, por ejemplo, ese tipo de campañas políticas sobre el miedo, porque el terrorismo utilizado por el fujimorismo también está allí? me gusta que lo menciones así, porque sí es verdad una cosa, Timoteo. Yo creo que la gente que nos está viendo y tú también estarán de acuerdo en una cosa. Vivimos en tiempos de miedo. Sí es verdad que vivimos en una sociedad del miedo, si queremos. Justo hoy una amiga mía muy querida lo estaba comentando en sus redes sociales, decía, estamos en una sociedad del miedo, ¿no? Miedo a perder mi trabajo, miedo a no saber si voy a llegar a fin de mes, miedo a no saber si tengo hijos, si voy a poder matricularlos en un colegio, miedo a que si salgo y me subo a una combi o a un autobús a lo mejor extorsionan al chofer y me muero, miedo a que si mi madre se pone enferma no voy a poder llevarla al hospital porque no puedo pagar, ¿no? Una clínica privada. Vivimos en una sociedad llena de miedo, pero ese miedo no es que ha nacido de la noche a la mañana, no es que nos hemos despertado una mañana y hemos empezado a tener miedo, sino que ese miedo de fondo no es tanto el hecho de que haya balaceras o no, ahora discutimos eso, Ujú. sino que el miedo vital que tenemos es el miedo a no tener respuestas en nuestra vida. Nada garantiza en el Perú que tú teniendo un trabajo puedas de verdad tener una vida digna. Porque a lo mejor tu trabajo no te da un salario digno, un sueldo digno, y entonces a lo mejor no puedes ni siquiera comprar comida decente para tus hijos, ¿no? Entonces, en realidad, como digo, estamos llenos de preguntas vitales sobre nuestra vida, importantísimas, y eso es la inseguridad ciudadana. Eso es la inseguridad ciudadana. Luego vamos a llegar a la expresión de los extorsionadores y tal, que me parece importante. Pero ya teníamos esto de antes. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? La inseguridad no nace sola. No es que no tengamos garantizados nuestros derechos o nuestros sueldos, porque así es y punto, sino porque hay políticas que se encargan de que no tengamos garantizados nuestros sueldos. Porque mientras tú y yo, Timoteo, no tenemos garantizados nuestros sueldos y muchísima gente no tiene garantizado tampoco llegar a fin de mes, hay otros empresarios que se lucran con nuestros derechos, que no pagan impuestos o no todos los que deberían, que cuentan con congresistas que hacen lobby para beneficiar sus intereses y ellos siempre se están llenando el bolsillo con un dinero que luego deberían repartirse entre todos y todas las peruanas. Entonces, no es que todos tengamos los mismos miedos, es que algunos tienen garantizadas sus condiciones de vida mientras otros tienen que luchar para llenar la refrigeradora. Entonces, creo que ahí es donde está la diferencia de clase. Y Ujú. esto me parece bien importante. Los miedos que tienen los ricos no son los miedos que tienen los pobres, Timoteo. Y ni siquiera los pobres, los miedos que tiene la clase trabajadora. Ujú. Punto. Mientras la clase trabajadora no sabe si va a poder pagarle el colegio a un hijo, los ricos están preocupados porque no saben si van a poder seguir metiéndose más dinero el mes que viene, porque ya de por sí tienen garantizadas sus condiciones materiales. Y entonces ahí es donde surge el miedo. Y también ahí es donde surge la extorsión, porque es lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, la extorsión en el Perú y el nivel de criminalidad que ha crecido, no que ha aparecido, pero que ha crecido mucho en los últimos meses sobre todo, es producto de la falta del Estado. Ujú. No de la Ujú. falta de mano dura, ojo, no de la Ujú. falta de mano dura, porque ese discurso de la mano dura ya sabemos a quién beneficia, a los que quieren ser dictadores, a los que quieren ser autoritarios, a los que nos quieren quitar derechos. Me refiero a la falta de Estado. Si tú tienes un Estado con leyes que se encarga de que las leyes se cumplan, entonces va a dejar de haber ese nivel de impunidad para los criminales. Lo que pasa en el Perú es que los criminales gobiernan. Los criminales están en el Congreso, los criminales están en el gobierno y esa es la razón por la cual están gozando de toda la impunidad posible y van a seguir gobernando cuando vayamos a elecciones, aunque votemos otra gente, me temo Timoteo, y eso Ujú. también hay que decirlo, porque van a seguir votando por los mismos partidos que eligen a sus listas de la misma forma y van a ver estos poderes oscuros que van a beneficiar y pagar las campañas de congresistas a los que luego les van a cobrar el favorcito con leyes nuevamente que permitan la impunidad de ese crimen organizado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está
la clave de esta sociedad del miedo, que la derecha pulsiona bien, no para resolver los miedos. No nos va a resolver los miedos la derecha, pero la derecha los ocasiona. Lo que quieren es que tengamos miedo para garantizar que ellos puedan entrar ahora sí con toda la mano dura. Hay que ser muy inteligentes y no permitir que ellos ganen ese discurso. Para acabar con la inseguridad, hay que acabar con las derechas, que son las que no garantizan derechos. Y no es que hay que apostar por la mano dura, porque la mano dura, ¿contra quién va a ir, Timoteo? ¿Tú crees que alguien va a poner mano dura contra los grandes empresarios? No, la mano dura siempre va a ser contra la clase trabajadora. No podemos caer en esa trampa. Ujú. Ahora, me refería en cuanto de ganar una elección, digamos, con los miedos, pero al mismo tiempo también esa narrativa que impuso en el año 2021 la derecha, representado por Keiko Fujimori, fue derrotado naturalmente por un candidato que supuestamente era débil. Hay seguramente temas para discutir, pero no quería yo también dejar de preguntarle por la presencia de Mario Vargas Llosa. En este caso, Atilio Borón lo califica como una especie de el mejor exponente de la derecha en cuanto la narrativa, que es uno de los mundos mejores, es decir, que para la derecha es una maravilla, tal como lo narra Dina Boluarte, pero que en la práctica eso no beneficia al pueblo. Y Mario Vargas Llosa, por otro lado, siempre ha escapado de los debates políticos, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu mirada? Porque ha sido Bueno, reconocido Dina Boluarte, mejor dicho, Mario Vargas Llosa por Dina Boluarte, hace poco nomás. claro, claro. Yo no diría que se escapó de los debates. Mario Vargas Llosa participó activamente en todos los debates políticos de Ujú, nuestro tiempo y para mí, por tanto, Mario Vargas Llosa es el representante el mejor representante peruano de la ultraderecha peruana a nivel mundial. ujú, Yo lo he dicho en más de una ocasión, es el premio Nobel del reaccionarismo total. Y creo que eso es hacerle justicia. Yo lo comenté en un editorial que fue muy criticado en muchos lugares, pero también fue muy aplaudido en otros lugares y me parece bien, porque cuando alguien recibe aplausos de todo el mundo es que no le está haciendo bien. ujú, Cuando alguien toma partido, no le va a gustar a algunos. Y a mí me parece muy bien que yo no le guste a todos. Y lo digo ¿por qué? Porque creo que Mario Vargas Llosa fue un gran escritor, sin duda, del mismo modo que fue también un gran apoyo, aval, portavoz fundamental de la Internacional Reaccionaria, que es una amenaza contra el Perú, pero también contra el mundo. Y él defendió esto ardorosamente. Y no creo, por tanto, que se deba recordar solo una parte de lo que defendió, lo que dijo, lo que escribió, y no el epitafio completo. El epitafio completo es muy importante para hacer memoria. Pero ¿por qué digo lo de representante de la Internacional Reaccionaria? Y ujú, también yo diría, Timoteo es un representante del régimen en el Perú, Mario Vargas Llosa, por la forma en cómo actuaron los poderes cuando murió Vargas Llosa. ujú, Yo creo que ahí se nota mucho, porque por un lado es verdad que fue un aval de Dina Boluarte, ¿no? Aceptó que lo condecoraran, terminó con eso dándole un espaldarazo a un régimen que ya es dictador, que ya tenía más de 50 muertos en las espaldas, es decir, a Mario Vargas Llosa ya le habíamos escuchado decir que en verdad él defendía las apuestas por las ultraderechas en Latinoamérica, lo dijo ujú, con apoyando a Bolsonaro versus Lula, apoyando a Cast versus Boric en Chile y por supuesto recibiendo la condecoración de Dina Boluarte. Y también aquí en España apoyando al Partido Popular, que es un partido que, como digo, en necropolítica tiene 7.291 muertes sin explicar, ¿no? Eso es Vargas Llosa. ¿Qué pasa? El tema es que cuando murió Vargas Llosa quedó muy claro cómo opera el poder en el Perú. ujú, Nadie podía decir nada de Vargas Llosa que saliera un poquito del renglón, como hice yo, como hizo Borón, como tú has mencionado, ¿no? ujú, Al decir, oigan, sí, fue un gran escritor y también fue un político abiertamente reaccionario en la ujú, región. No ujú, podíamos decirlo. ¿A mí me criticaron solo los de la derecha por decir lo que dije de Vargas Llosa? No. Me criticó la derecha y también me criticaron los supuestamente demócratas, progresistas, ujú, derechohumanistas, que dijeron que cómo se me ocurría decir esto de Vargas Llosa. Y a esa es la clave, Timoteo. ujú, Porque ¿qué es lo que unió en ese momento a la derecha más asesina que tenemos en el Perú? La ultraderecha, negacionista, antiderechos humanos, incluso fujimorista, con ese grupo de progresistas que se supone que defienden los derechos humanos, la libertad de expresión y todo lo demás, que no se podía hablar de Mario Vargas Llosa mal. No ujú, podíamos decir nada mal de Mario Vargas Llosa. Es decir, teníamos que ser negacionistas nosotros también, ¿no? Entonces, yo creo que Mario Vargas Llosa, cuando murió y ocurrió todo esto de que algunos dijimos cosas incómodas para otros, ujú, ejemplifica muy bien cómo opera el poder en el Perú. Tú solo puedes hablar dentro de estos márgenes. Si te sales de estos márgenes, te disciplinamos. ¿Qué fue lo que pasó?
con Pedro Castillo cuando gobernaba. A Pedro Castillo le decían, tú tienes que gobernar en estos márgenes, y si no gobiernas en estos márgenes con nuestras reglas y con nuestra gente, te vamos a disciplinar. Y el hecho de que Pedro Castillo esté ya 30 meses en prisión preventiva, sin ninguna sentencia, es la prueba de que el disciplinamiento en el Perú funciona así, porque lo usan a Pedro Castillo para que cualquier persona, sea o no sea castillista, pero vea cómo tratan a un expresidente, se pregunte, oye, mejor yo no me voy a meter en política, porque si me meto en política puedo acabar exactamente igual. Del mismo modo que si algunos dijimos algo incómodo sobre Vargas Llosa, nos decimos, uy, mejor no voy a decir nada de Vargas Llosa, porque mira todo lo que van a decir de mí si yo digo algo de Vargas Llosa. Mejor me callo mi opinión para no sufrir el acoso, la arremetida, los insultos, los bulos, en fin. Entonces, claro, es un mecanismo del poder en el Perú de callar a aquellos que dicen cosas incómodas. Del mismo modo que la nueva constitución. Cada vez que alguien dice una nueva constitución en el Perú sería una vía, automáticamente salen no solamente las derechas a decir lo obvio, las derechas obviamente van a estar en contra de una nueva constitución, sino también ciertos izquierdistas o progresistas o periodistas que se supone que son defensores de la democracia y los derechos humanos, a ridiculizar a quien haya propuesto la nueva constitución, con memes, diciendo que no sabe nada, que esa no es la salida, en lugar de plantear un debate político. Si estás en contra, políticamente posiciónate en contra. No. Te ridiculizan directamente para disciplinar a cualquiera que quiera plantearlo como una alternativa. Así opera el Perú en este momento, el poder en el Perú. Y con Mario Vargas Llosa yo creo que se notó especialmente. Si decías algo que recordaba que Mario Vargas Llosa había sido un político, no solo un literato. Mario Vargas Llosa fue un político, postuló a la presidencia del Perú, claro que fue un político. Y si recordabas que había sido un político de derechas, de ultraderecha y reaccionario, que terminó apoyando los gobiernos que alguna vez se comprometió él a no permitir pasar, O combatirlo, te ¿no? tenían que sacar del partido y callarte la boca. Y eso es una muestra muy fuerte de por qué en el Perú algunas personas no pueden decir cosas, y en cambio los únicos que pueden decir cosas son quienes hablan, como digo, dentro de esos márgenes de lo permitido, ¿no? Ujú. Ahora, apoyó a Keiko Fujimori en segunda vuelta, Claro, abiertamente. claro, De ahí justificó posible golpe militar, ¿no? En cuanto a Pedro por Castillo. supuesto. Entonces, bueno, es el legado de Mario Vargas Llosa, más allá de los libros que puede haber dejado, que finalmente, Exactamente. pero finalmente, yo no sé en qué puede aportar los libros, porque, o sea, digamos, si uno lee, bueno, ahí está la tía Julia. En fin, Sí, en fin. Papa Francisco. Papa ujú, Francisco, un personaje que a sí. muchos alegró por ser latinoamericano. ¿Cuál es el legado que deja? Que tú puedes identificar, pero al mismo tiempo también, qué pendientes quedaron, y seguramente también preguntarse si es que seguirá el mismo camino o no el nuevo Papa, que se ha identificado con el Perú, en este caso Sí, Robert. sí, sí. Ujú. Sí. Yo diría que vamos a ver el vaso medio lleno y medio vacío, es decir, dos puntos sobre Francisco, pero también de lo que vendrá con Prevost, ¿no? Con el Papa León XIV, que es peruano, ojo, o sea, es peruano y también es estadounidense, pero el hecho de tener nacionalidad peruana lo hace peruano. Yo siempre soy muy defensora de esto, pero yo soy migrante, entonces creo que es importante decir esas cosas. Es peruano, por supuesto que es peruano, chiclayano además. Pero volviendo un poco a Francisco, que me parece importante, yo creo que Francisco demostró dos cosas, una buena y una mala. La buena es que desde un espacio de poder, como es el ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no es una institución religiosa, la Iglesia Católica es una institución de poder económico, de poder político, de poder cultural. No olvidemos que durante ya posguerra fría, bueno, en realidad en los momentos de la Guerra Fría, el papado del que entonces fue el papa, no sé si te acuerdas, bueno, te tienes que acordar, que fue a Perú, Juan Pablo II, claro, fue fundamental para asentar el discurso anticomunista a nivel internacional, y lo hacía desde el puesto de sumo pontífice. Muy importante, por eso digo, entender que la Iglesia Católica no es una institución religiosa, es una institución política, económica y cultural, tiene poder, es muy importante. Y entonces quien ejerce de sumo pontífice tiene poder en las palabras, pero también obviamente en las acciones. Creo que el Papa Francisco
el Papa Pancho, de alguna forma argentino, vecino nuestro en el sur, demostró que se podía intentar hacer algo desde ese puesto de poder. Creo que su lucha, por ejemplo, con intentar expulsar a los abusadores que han cometido una serie de abusos contra niños, ¿no? Utilizando la sotana y la institución católica fue importante. Y yo eso creo que hay que reconocérselo, creo que fue tal vez quien se atrevió a hacerlo y hay que reconocerlo, aplaudirlo y eso yo diría tal vez de sus principales legados. Este Papa además, Papa Francisco, abogó por la paz siempre, tanto en el conflicto Rusia-Ucrania como también con lo que está ocurriendo en el genocidio que se comete contra el pueblo palestino en Gaza, ¿no? Entonces sí, demostró que desde un puesto de poder se puede decir, se puede intentar apostar por cambios estructurales en una institución tan difícil de cambiar como es la institución de la Iglesia Católica. ¿Cuál es, digamos, el lado del vaso medio vacío, digamos? Lo otro que también demostró el Papa Francisco, que por más que quieras, no se puede reformar a la institución de la Iglesia Católica, que me parece la clave, porque hemos tenido una guerra que sigue ocurriendo ahorita mismo en suelo ucraniano y está ocurriendo un genocidio que sigue ocurriendo en Oriente Próximo contra el pueblo palestino y el Papa no pudo detenerlo. Ni el Papa ni la ONU pueden detenerlo, para que veas el nivel de poder que han perdido instituciones que en su época tenían muchísimo poder, como era la Iglesia Católica o Naciones Unidas, ¿no? ¿Y por qué lo planteo así? Porque creo que sería justo plantearlo así para entender que también el camino y el legado de lo que será el nuevo papado con Robert Prevost a la cabeza, el Papa León XIV, debe ser leído en esos términos. Hará lo que pueda hacer. Es verdad que es un mensaje en un momento donde tienes a un Donald Trump reaccionario como líder de una internacional reaccionaria bestializada. Es importante tener contrapesos y yo creo que Robert Prevost va a hacer eso, va a ser un papa de contrapeso, pero va a ser un papa de contrapeso en una institución que sigue siendo una institución conservadora esencialmente. Por más discursos positivos que puedan tener y que aplaudiremos y que agradeceremos, porque siempre será bueno tener, aunque sea un centímetro de aliado en alguna institución como la Iglesia Católica, lo cierto es que la Iglesia Católica no va a acabar con el crecimiento de los fascismos, no va a garantizar el apoyo a los derechos humanos solamente porque sí. Y yo creo que por eso hay que ponerle el peso a la Iglesia Católica que corresponde, entendiendo que la política no la tiene que hacer ninguna institución religiosa, la política la hacen los pueblos y su gente es la que hace la política. El genocidio lo detendremos la gente, las guerras las detendremos la gente, a la internacional reaccionaria la detendremos la gente y no una institución por más poder que tenga, porque lo cierto es que se ha quedado demostrado con el legado del Papa Francisco. Para mí eso es muy importante del legado del Papa Francisco, que con mucho que lo intente, y yo creo que lo intentó y de verdad quiso, no puede reformarse esa institución. Va a seguir siendo esencialmente conservadora, obviamente, porque eso es la institución de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué nos dice su historial en cuanto, en este caso, Robert Prevost, en relación, por ejemplo, netamente peruano? Recordarás, Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de las protestas sociales. Allí, de alguna u otra manera, hay pistas donde que se pronunció a favor de las manifestaciones, que era un Sí. derecho. ¿Qué señal nos da en cuanto al Perú? Porque finalmente Dina Boluarte fue a visitarlo, se agarró en la mano y quiso decir que Se estoy la con el cerró. Papa. Sí. Se le aferró. Bueno, a ver, en realidad lo que queda claro es que Dina Boluarte ya no sabe qué hacer para ganar algún tipo de legitimidad fuera porque no la tiene dentro y está desesperada. O sea, yo creo que cada vez que veo una foto de Dina Boluarte, lo primero que pienso es, uy, está tan desesperada la pobre. O sea, que se le nota la desesperación, se le nota en la juramentación de Daniel Noboa, lo hablaremos ahora, se le notó cuando fue al Vaticano para ver cómo se cogía de Prevost y a ver si podía chuparle la legitimidad, porque es lo único que Ujú. le queda a Dina Boluarte, pero se notó también cuando viajó y fingió que se había reunido con el presidente de los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Cuando era Joe Sí. Biden, que al final se lo encontró en la escalera, Se ¿no? O agarró sea, el... claro, Dina Boluarte es una vampira. O sea, es una vampira porque no le queda otra, ya no tiene, es como los vampiros, no tienen sangre, necesitan chupar sangre, ¿no? Tomar como una garrapata que se coge a la pierna de un perro, pues es lo mismo. Dina Boluarte, al no tener legitimidad, no le queda más que cogerla de otro sujeto. Ujú. Eso es lo que intenta hacer con estas fotos y estos viajes, estas giras. Es vergonzoso que el Congreso se lo permita, pero sobre todo es vergonzoso que ella cree que le va a funcionar, no le va a funcionar. Y en ese sentido creo que sí es verdad que haya llegado alguien como Prevost a al cargo de sumo pontífice es importante porque sí me parece que en un momento de mucha dificultad se posicionó como había que posicionarse, ¿no? En apoyo a los derechos humanos, en apoyo a las protestas. Recordemos que en el momento en que el actual papa, que no era papa, era obispo en ese momento, se posiciona a favor de las protestas porque son un mecanismo democrático de expresión popular,
hubo también algunos, incluso desde espacios progresistas, te acordarás, Timoteo, que decían que las protestas estaba habiendo vándalos, que eran protestas vandálicas. Yo me acuerdo hasta ahora, era una vergüenza, que sacaban lo del el falso quemado en el aeropuerto de Juliaca, hasta ahora me acuerdo, un montón de, no solamente de información falsa, sino también de forma de enunciar un mecanismo de rechazo popular legítimo, ¿no? Como si fueran vándalos, o incluso haciendo equidistancia. Decían, bueno, está bien protestar, pero no de este modo. ¿De qué modo? Los estaban disparando a ellos y tú te estás poniendo en una equidistancia asquerosa, ¿no? Eso me habla bien del actual Papa porque fue capaz en ese momento donde muchos, otra vez, como lo que decíamos antes, desde el poder, te estaban buscando disciplinar sobre cómo debías hablar de las protestas y cualquiera que decía algo más, nos barrían, nos dejaban de invitar a algunos programas y nos decían de todo, yo me acuerdo en ese momento, pues Robert Prevost se atrevió a decir que eran un derecho. Es verdad que tampoco vamos a plantear a Robert Prevost como el Che Guevara, obviamente es un sujeto de una institución conservadora y tal, pero lo hizo y fue capaz de decirlo y además también habló en su día, esto es muchos años antes, ¿no? Contra Alberto Fujimori, que en ese momento se estaba discutiendo ya el indulto, ¿no? Sí. En el indulto en la época de PPK, estoy hablando de 2017 seguramente, ¿no? Entonces, claro, eso también me parece importante porque habla del talante que uno espera, diría yo, de un sumo pontífice de una institución que se dice, ¿no? Católica y que entonces está basada en los principios, el respeto a la vida, el respeto a los derechos, la solidaridad, la tolerancia, la pluralidad. Pues eso es lo que tú te esperas, ¿no? Alguien que, pues, precisamente defienda estos derechos y apueste por la vida y apueste por los derechos. Y creo que eso es una buena carta de presentación de este Papa. Veremos qué puede hacer, pero como te digo, Timoteo, entendiendo siempre que será un referente. Yo digo que creo que será un Papa de contrapeso en tiempos de internacional reaccionaria en todo el mundo. Yo diría que eso es para mí el titular que define al nuevo Papa, pero no pongo toda mi esperanza, ninguna en realidad, en lo que haga el Papa. Creo que el Papa, como los que son referentes de instituciones, deben acompañar, pero no liderar nunca los grandes avances que tienen que venir de abajo y que siempre vienen del pueblo. Y espero que el Papa pueda hacer eso, acompañar a esas revueltas populares que ya están habiendo, no solo en Perú, en todo el mundo ahora mismo, ¿no? Ahora, hemos hablado de Papa Francisco y del nuevo Papa, y ahora vamos al Pepe Mujica. Como sabemos, se fue. A muchos lo ha dejado como una especie de vacío, porque queramos o no, vamos a decirlo de esa manera, la derecha como que se ha presentado como Dina Boluarte, ¿no? Uy, se fue Pepe Mujica, qué pena, fue buen hombre, siempre fue, digamos, un hombre respetable. ¿Cómo definir Pepe Mujica cómo es que desde el poder también lo absorben para convertirlo en una especie de momia, una piedra, donde pues todo es maravilla, cuando en realidad Pepe Mujica enfrentó en su época adversidades para buscar, tal vez desde su perspectiva, un mundo mejor? Me gusta que pasemos del Papa al Pepe, porque creo que para empezar a hablar del Pepe, que creo que es un referente fundamental de las izquierdas, mira cómo en este tiempo que vamos conversando de entrevista tú y yo, hemos tenido que hablar de varias personas que se han ido. Es decir, que los grandes referentes de lo que vendría a ser, pues sí, el fines del siglo XXI, ¿no? Se han ido muriendo. Y creo que esto es importante porque esto quiere decir que estamos en un momento en que la sociedad está pasando por una convulsión brutal producto de la bestialización del capitalismo expresada en sujetos como Trump, como Milei, como Bolsonaro, como Boluarte, ¿no? Y al mismo tiempo, algunos referentes que eran de contrapeso y que nos recordaban lo que había sido, ¿no? Otra forma de hacer política, también se están despidiendo, ¿no? Me parece importante hacer ese vínculo para hablar precisamente de Pepe Mujica y me gusta cómo lo has planteado, ¿no? Yo creo que más que nunca las izquierdas tenemos una obligación en no dejarnos arrebatar la memoria y por tanto en no dejar que nos quiten a nuestros referentes. Todo lo que han hecho con Pepe Mujica desde que falleció en las derechas, pero también, insisto, esos liberales que se dicen progresistas también lo han hecho, me parece infame porque lo que quieren es darte como un café descafeinado. A Pepe Mujica lo están descafeinando. Cada vez que hablan de Pepe Mujica te lo presentan como si hubiera sido un expresidente, obviamente eso sí, pero te dicen que era como un expresidente con el que se podía dialogar, que realmente hablaba austero y que un poco más vivió sus últimos días de su vida en una choza y que eso es lo que representa el Pepe Mujica. Y eso es mentira.
Pepe Mujica no se define porque murió en una choza de manera austera. Eso también fue el PP. Fue una forma de ejercer la política desde su cotidianidad una vez que dejó el cargo de presidente. Pero Pepe Mujica tampoco fue solo un presidente. Pepe Mujica fue un guerrillero. Estuvo más de 13 años en la cárcel por defenderse, precisamente defender a su país ¿de qué? De la represión de una dictadura. Eso es Pepe Mujica. Pepe Mujica integró y fue además uno de los rostros más importantes del movimiento por liberación Tupamaro, que tiene su nombre por herencia de nuestros Andes peruanos, de la revolución, la rebelión de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, como esta rebelión la más importante en Sudamérica, enfrentándose contra la corona española. Por algo nos hermana también a nosotros, a nuestros pueblos, Pepe Mujica nos suena porque tiene esa vinculación directa de reconocimiento con lo que fue la emancipación y todo el proceso de emancipación de Tupac Amaru, ¿no? Y me parece importante recordarlo. Mujica, por tanto, fue un político. No fue un viejito expresidente como lo quiere vender la derecha tan tranquilo y tan inofensivo. Fue un guerrillero. Nunca rechazó haber sido un guerrillero en un momento en que había muchas guerrillas en nuestra región, precisamente combatiendo un modelo imperialista, colonial, como era además toda la intención en ese momento, no olvidemos, del imperialismo yanqui queriendo entrar en nuestro territorio, y lo logró, por cierto, también hay que decirlo, hasta ahora lo vemos. Entonces, Pepe Mujica es todo eso, y desde las izquierdas también fue uno de los articuladores de un paradigma para enfrentarse a ese sistema imperialista que fue el paradigma del Frente Amplio, ¿no? De una conjunción de diferentes fuerzas políticas que con sus diferencias, ojo, porque las tienen, como en todas las izquierdas y todas las derechas, hay diferencias en todos lados, podían postular y lograr la presidencia de Uruguay en este caso. Y hay que añadir además que Mujica será tal vez de los únicos, no sé si tal vez el único, no lo sé, de los que muere habiendo dejado antes a su sucesor en la presidencia nuevamente de Uruguay, como es el caso del actual presidente Orsi en Uruguay, que además es directamente, no del Frente Amplio solamente, sino del partido de Pepe Mujica, del MPP, ojo, que me parece bien importante hacer esa puntualización. Entonces, no permitamos que en tiempos de bestialización, del capitalismo, de genocidio, de guerra, de reaccionarios como Trump, como Milei, de necropolítica como la de Boluarte, no permitamos que nos descafeinen a nuestros referentes. Pepe Mujica fue mucho más que un presidente. Pepe Mujica fue un exguerrillero, un combatiente de las izquierdas, y como tal es como hay que recordarlo, y es eso lo que hay que pedir para nuestros nuevos referentes también ahora, ¿no? Esa capacidad de morder, de querer poder para cambiar las cosas, mordiendo, porque no hay otra forma de conseguir ahora mismo llegar. Exactamente, exactamente. Y creo que eso es lo más importante de Pepe Mujica, que, como te digo, está hermanado con lo que fue la lucha de Tupac Amaru en el Perú. Ahora, quiero traer dos personajes. Digamos, Pepe Mujica está ahí. Año 2021. Mario Vargas Llosa apoyando a Keiko Fujimori, Pepe Mujica apoyando a Pedro Castillo. Ahí está. Ahí está la definición de lo que estábamos diciendo de los referentes del momento, digamos, ¿no? Que además han despedido los dos y que nos dejan un legado, claro. Yo creo que... Quiero agregar ahí más. Sí. En cuanto a la despedida multitudinaria a Pepe Mujica y Mario Vargas Llosa en sus cuatro esquinas termina en seno familiar y ahí nomás. Claro, o sea, yo puedo respetar que la familia de Vargas Llosa lo haya querido hacer así, pero también a mí, como te digo, lo que me llamó la atención de la de Vargas Llosa es que se nos quiso amordazar a las que dijimos algo que narrara la verdad de lo que fue Mario Vargas Llosa. A mí la cantidad pues esto, de amenazas, de acoso en redes, de insultos, incluso de algunos, como te digo, que alguna vez fueron incluso amigos o compañeros y que de pronto empezaban a insultarme solo por haber dicho una verdad, es decir, el papel político de Mario Vargas Llosa como un premio Nobel reaccionario, que me parece fundamental, te muestra cómo opera el poder para que no puedas hablar de otra forma. Al mismo tiempo, lo que apuntas de Mujica, en cambio, nos demuestra que en estos tiempos es cuando más fuerte hay que hablar. Si tú te quedas callado o dices, uy, mejor no digo nada y que pase la tormenta, estás tomando partido. Estás tomando partido por aquellos que están siendo apoyados por todos los poderes. Nuestro silencio, como diría Audre Lorde, la feminista poeta, no nos hará libres ni nos protegerá.
Ujú. Entonces, ahora es cuando hay que levantar la voz. Pepe Mujica siempre levantó la voz. Y ojo, ¿sabes por qué hay que levantar la voz? Porque reaccionarios como Vargas Llosa, como Trump, como Milei, la están levantando todos los días. Y frente a quienes están gritando bestializadamente y quieren acabar con los derechos, con la democracia, con las libertades, quieren acabar con los que pensamos distinto, quieren reprimir a los que protestan, frente a esos, tú no te puedes quedar callado diciendo, vamos a esperar a que pase la tormenta. Tú tienes que tomar partido, y tomar partido es gritar también tú. Por eso digo, algo que nos enseñó Mujica también es esto, morder, es gritar, morder, tomar partido. Y Pepe Mujica entendía que además en la región era importante articular alianzas regionales, y por eso su apoyo a Castillo en ese 2021. Y bueno, Pepe Mujica también siguió apoyando a Castillo mucho después, y vemos que otros personajes como pues Evo Morales también ha apoyado a Castillo y lo sigue haciendo hasta ahora. Vemos como Claudia Sheinbaum, después de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente anterior de México, que también lo hizo, pero Claudia Sheinbaum también apoya no solo a Pedro Castillo, sino que ha acogido de alguna forma en México Ujú. a la familia del presidente Pedro Castillo. Entonces, ahora es cuando O tenemos que tener propio referentes Petro, que ¿no? hablen, o el Petro. propio Gustavo Petro, que además siempre ha tenido también esto muy claro. Uno podrá tener diferencias o cercanías con Ujú. Petro en algunas cosas. Yo me siento bastante cercana al presidente Gustavo Petro, la verdad, y creo que está siendo de esos presidentes que entiende que este es el momento de dar la disputa, no mañana, ni pasado, ni en las elecciones, Timoteo. Ahorita, ya estamos tarde. Hay que empezar a disputar porque los que están al frente son bestias. Y frente a las bestias, tú tienes que tener una articulación de poderes populares y personajes que estén dispuestos a poner la cara, poner la voz y poner el cuerpo, como hicieron ya, por cierto, nuestros hermanos peruanos, 50 de ellos asesinados por poner eso, la cara, el cuerpo, el nombre y la sangre. Y por ellos, porque se lo debemos, tenemos nosotras que hacer exactamente lo mismo. Ujú. Pepe, el Tupac amarista. Y también tal vez algún comentario en cuanto a Fernando Tupac Amaru, que hace poco, entre comillas, fue repatriado, pero que utilizaron, o en todo caso han denunciado como una especie de uso político de una autoridad en la región de Cusco. En todo caso, ¿cuál es tu interpretación de lo que significó Pepe Mojica, pero ya en este caso como Tupac Amarista, y lo que significa en este caso la repatriación de los restos de Fernando Tupac Amaru, el hijo menor de nada menos de Tupac Amaru? Exactamente, el hijo que sobrevivió. Bueno, él y su hermano mayor que no sobrevivió a toda la travesía obligada hasta España, ¿no? Hasta hacia Europa en realidad. Es muy importante esto porque, mira, llevamos hablando de referentes y también de cómo el poder actúa para callar a las voces que decimos cosas diferentes a las que están habituadas a decir. Fernando Tupac Amaru, Fernanducha, el menor de los hijos de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, fue eso, fue lo que está haciendo en este momento Pedro Castillo. Fue Ujú. utilizado como un símbolo para disciplinar a un pueblo. ¿Por qué a Fernanducho Tupac Amaru lo obligan a ver la ejecución de su padre, la ejecución de su madre, la ejecución de sus tíos, la ejecución de sus hermanos mayores, todo en la Plaza del Cusco, ojo? Y luego se lo llevan hasta España y lo encarcelan y muere, nunca tuvo libertad y muere encarcelado. ¿Por qué? ¿Cuál había sido su crimen, Timoteo? Ser hijo de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Ese fue todo su crimen, porque la corona española tenía tanto miedo de que la gente viera en Fernanducha, en uno de los hijos legítimos de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, un posible sucesor a liderar una revuelta indígena, que no se les ocurrió mejor idea que traerlo aquí y esclavizarlo, encarcelarlo y mantenerlo en la cárcel durante toda su vida, ¿no? Es bien importante esto porque, como digo, lo que se hizo contra Fernanducho Tupac Amaru era utilizarlo como herramienta de disciplinamiento para un pueblo entero. Es lo mismo que está haciendo con Pedro Castillo, al utilizarlo como una herramienta de disciplinamiento de un pueblo entero, para que veamos que las formas no han cambiado. ¿Y por qué digo esto? Porque hace tan solo unas semanas, como bien decías, han repatriado, entre comillas, los restos de Fernanducha Tupac Amaru, bueno, simbólicamente, porque sus restos no están, es una fosa común, pero Ujú. simbólicamente los restos de Fernanducha al Cusco, ¿no? Primero hay que decir que la ceremonia en la que se hizo aquí en España, en Madrid, yo no estuve porque no nos invitaron a los peruanos. Ujú. O sea, se hizo de espaldas a la comunidad peruana en Madrid. También te digo yo, Timoteo, que si lo hubieran dicho, es que hubiéramos ido a rechazar al embajador de Dina Boluarte en España, hubiéramos ido a reventar ese acto porque nos parecería infame que se quieran lavar la cara después de haber matado a 50 de nuestros hermanos en Perú, de seguir reprimiendo hasta ahora como hacen con casos que hemos visto desde los campesinos a los que tuvieron proceso durante meses, a las maestras que hicieron colecta para poder tomar las tomas de Lima, o los de Cuyo Grande, de los que hablaremos seguro hasta ahora. O sea, no vamos a permitir que este gobierno de Dina Boluarte en ninguna de sus vertientes quiera
era lavarse la cara del asesinato, de los asesinatos y las represiones que comete. Y no lo hubiéramos permitido. Entonces es verdad que hicieron bien en no avisar a la comunidad peruana. Pero ya te das cuenta que hay una intención de que no estuviéramos. Es decir, ya de por sí no es muy legítimo lo que han hecho. Pero lo segundo es, ¿quién repatria a Fernando Túpac Amaru en este momento? Lo hace un gobierno que también lo hubiera tenido preso. Lo hace un gobierno que lo tendría preso hasta ahora. Lo hace un gobierno que también hubiera seguramente asesinado, descuartizado y vejado a su padre y a su madre. Lo hace un gobierno que no es heredero de la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, sino un gobierno que más bien es heredero de los que asesinaron y ejecutaron a Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Dina Boluarte está mucho más cerca con su gobierno y sus políticas dictatoriales de la colonia española y de la corona española en aquel momento que de la rebelión emancipatoria indígena que lideraron tanto Túpac Amaru II como Micaela Bastidas. Entonces nos parece, por eso te digo, infame que se quieran lavar las manos de sangre nuevamente utilizando simbólicamente a un personaje que es muy importante, como es Fernando Túpac Amaru. Y de hecho en Cusco yo pude hablar con algunos de los representantes de los movimientos de artistas que están contra la dictadura en Cusco y también lo reclaman, porque por un lado agradecen porque está muy bien que Fernanducha vuelva, ¿no? A su país, que fue lo que siempre quiso, además es muy importante, pero también hay que ser críticos y lo son en Cusco y eso me alegra, ¿no? Porque dicen, no lo han traído como han debido traerlo, porque Fernando Túpac Amaru merecería llegar, Timoteo, con honores de Estado, sí, con una recepción de honores, insisto, donde estuvieran no solamente las instituciones, porque las instituciones fueron las que le hicieron esto, insisto, y además las instituciones peruanas en este momento son eso, son la colonia española en su versión 2025. Lo que merecería es que esté ahí su pueblo, recibiéndolo, recordando lo que fue, de alguna forma también reivindicando todo su legado, todo su viaje y todo lo que ha significado el colonialismo en el Perú. Y por eso digo que es infame que este gobierno lo haya querido hacer de aquella manera, porque de alguna forma también revictimiza lo que es Fernando Túpac Amaru, y acá hay muchos colectivos peruanos que estamos en España que estamos en contra de cómo se ha hecho y que estamos preparando otras cosas como corresponde para hacerlo en condiciones, porque Fernanducha también merecía, creo yo, despedirse de su pueblo, el pueblo que siempre lo acompañó aquí en España, porque hubo quienes siempre acompañamos ese tipo de resistencias y que estamos resistiendo hasta ahora. También, Timoteo, ese racismo del que él también fue víctima, ese colonialismo del que él fue víctima, esa violencia institucional de la que él también fue víctima. No olvidemos que acá hay migrantes que están encarcelados solamente por ser migrantes. Entonces creo que era muy importante hacer esa vinculación y creo por eso que denunciamos el hecho de que Dina Boluarte y su régimen lo quiera utilizar para llenarse de legitimidad. No les va a salir bien la jugada, me temo. Hemos hablado de Túpac Amaru, de lo que significó y lo que significa, pero Dina Boluarte se ha posicionado como, entre comillas, presidenta en medio de las protestas y en medio de los masacres. Y a partir de ahí lo han blindado, ahí está Dina Boluarte, viaje para aquí, viaje para allá. Y hasta ahora no se ha podido lograr siquiera ciertas responsabilidades de presuntos responsables en cuanto a los masacres. Y además, Dina Boluarte ha premiado en varios momentos a principales responsables en sus regiones de altos mandos militares y policías como encargado de tal embajada en Estados Unidos, en España, en otros lugares. ¿Cómo tenemos que denunciar esto en cuanto los responsables políticos que lo sostienen al gobierno de Dina Boluarte, que finalmente muchos advierten que en sí Dina Boluarte es nada, sino que de atrás de eso hay, digamos, alguien que maneja los hilos del poder políticamente y, claro, naturalmente, económicamente también está siendo respaldado hasta ahora? Totalmente, Timoteo. O sea, Dina Boluarte por sí sola no podría seguir siendo presidenta un día más. Es evidente que el poder de la presidencia en el Perú no te garantiza todo el poder que necesitas para de verdad hacer cosas. La muestra más clara la vimos con Pedro Castillo, insisto, pero no solamente, también la vimos con Ollanta Humala. Ollanta Humala estaba en la presidencia del Perú, pudo nombrar a sus ministros y sin embargo a la primera que el poder económico dijo, uy, no te olvides que nosotros necesitamos que Conga sí. No que Conga no. No te olvides que nosotros necesitamos privilegiar el oro, no el agua. En cuanto Humala decidió voltearse, es que lo mantuvieron en el poder. Si no, probablemente también lo hubieran hecho lo que le han hecho a Pedro Castillo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el Perú lamentablemente gobiernan también mucho más quienes no se presentan a elecciones.
Ni tú ni yo votamos por el poder económico. ¿Alguna vez tú has votado por el presidente de la CONFIEP? Yo no. No votamos por ellos. Sin embargo, tienen bastante más poder que tú y que yo, Timoteo. Bastante más poder, como quedó demostrado cuando, no sé si te acuerdas, en toda esa época de Santibáñez y tal, tenían muchísimas relaciones con el poder económico, porque claro, si tú no tienes el poder económico, la CONFIEP, si tú no tienes el poder económico de tu lado, no puedes ser presidente. Esto es así. Y ni tú ni yo hemos votado por el presidente del CONFIEP. Pero también el poder mediático, porque claro, el poder mediático se encarga de hacerte, digamos, de hacerte oposición o de hacerte propaganda. Y en el momento en que estábamos protestando contra Dina Boluarte porque había entrado de forma ilegítima al gobierno y había muchas protestas, ¿qué hizo el poder mediático, Timoteo? Se dedicó a decir, uy, qué mal Dina Boluarte, no debería... No, ¿qué hizo el poder mediático? Empezó a hablar de que eran vándalos los que se movilizaban. Empezó a terruquear a los que se movilizaban. No te decían los nombres de los que habían asesinado, ¿no te acuerdas? No intentaban ni siquiera contarnos que había... No olvidemos que empezaron asesinando a menores de edad. Y aún así los medios de comunicación no querían contarte. Entonces tú necesitabas al poder mediático de tu lado. Y Dina Boluarte siempre lo ha tenido. Y hasta donde yo sé, Timoteo, ni tú ni yo, ni nadie que nos ve, tampoco nunca ha votado por el Consejo Directivo de ningún medio de comunicación, ¿verdad? Pero sin embargo tienen, parece, más poder que la misma presidenta. Que es que esto me parece clave. El Poder Judicial, porque el Poder Judicial tenía que encargarse de crearle casos falsos a Pedro Castillo. No sé si nos acordamos de toda la abundancia de casos que salieron sin ninguna prueba hasta ahora contra Pedro Castillo. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no haya alguno que tenga sentido, pues me gustaría verlo, pero es que hasta ahora no hemos visto ninguna prueba de eso, ni una sola. Y sin embargo se ampararon en eso, no olvidemos el infame papel de Patricia Benavides, se ampararon en eso para solicitar que se le vacara y para que hubiera portadas, horas de televisión, horas de radio, ríos de tinta contra Pedro Castillo sin siquiera probarlo. Entonces tú necesitabas digamos, el contubernio, que estuvieran coludidos el Poder Judicial y el Poder Mediático para poder instalar una campaña en contra de un personaje que habíamos votado nosotros y nosotras. Y por supuesto también necesitas el poder militar, castrense y policial, porque si tú no tienes el poder, digamos, del orden, con las armas, con la fuerza, entonces tampoco puedes mantenerte, porque Dina Boluarte logró imponerse a fuerza ¿de qué? De sangre y de balas. ¿Y quiénes ocasionaron la sangre y dispararon esas armas para que salieran las balas? Pues las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, todos esos son los que construyen el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte es solo el rostro visible, lo que decíamos la hidra siempre, ¿no? Las múltiples cabezas que están de verdad todas juntas gobernando. Y lo digo porque lamentablemente algunos siguen pensando que las elecciones de 2000, las elecciones que vengan el próximo año van a cambiar las cosas. Y yo creo, Timoteo, que no van a cambiar las cosas. Yo no digo que no hay que votar, hay que votar, por supuesto que hay que votar, es un derecho. Pero lo que yo creo que tiene que quedar muy en claro es que las elecciones no garantizan nada porque tú vas a cambiar solo dos cabezas de la hidra. Vas a cambiar la cabeza de la presidencia y vas a acabar la cabeza del Congreso. Pero todas las demás cabezas de la hidra van a seguir exactamente igual. Va a seguir estando el poder mediático que apoyó y que gobierna con Dina Boluarte, van a seguir las Fuerzas Armadas y la Policía que gobiernan con Dina Boluarte, va a seguir el Poder Judicial que ha apoyado a que este gobierno se constituya, va a seguir el mismo poder mediático que ha apoyado a que este gobierno se constituya, es decir, no habremos cambiado realmente el problema, porque no habremos atacado a la hidra. Y por eso digo que esto es muy importante de entenderlo para también saber qué queremos exigir. Yo por eso exijo que las elecciones para mí no son lo importante. Yo sé que es muy importante, están discutiendo listas electorales, alianzas electorales, me parece muy bien, pero me parece muy triste que el debate sea sobre eso. Que el debate sea cuál va a ser mi número en la lista congresal o cuál va a ser nuestra candidato o candidato en las, pues cuando el debate político de fondo es ¿para qué llegamos si llegamos? ¿Qué es lo primero que hay que proponer? Pues nueva constitución, lo hacemos de esta manera, con cabildos, con asambleas. ¿Cómo hacemos para que hablen los pueblos originarios? Cambiamos la normativa para que puedan entrar representación de comunidades originarias a esa asamblea constituyente. Garantizar que haya 50% de hombres y 50% de mujeres. Garantizar que de ese 50% no pueden ser todos de Lima. Garantizar. Y si ese fuera el debate, Timoteo, yo te diría, algo está cambiando. Pero no está cambiando. Y la izquierda también, porque la izquierda es la que debería estar enfocándose en este debate fundamental, también se está dejando llevar por si me cae fulanito, si no me cae fulanito, si la lista electoral y tal. No sirve de nada en este momento, te lo digo yo muy claramente, que pensemos que las elecciones van a solucionar nada porque no estás atajando con el problema, de verdad. Y por eso digo que Dina Boluarte es solamente el rostro visible de un régimen, que es esa hidra que gobierna y que lamentablemente no la vas a tocar. Y para muestra, un botón. Hace tan solo unas semanas me acuerdo que escuché a Augusto Álvarez Rodríguez en un programa diciendo con Dina estamos mal, pero sin Dina estaríamos peor o algo así. Sí.
¿con qué concha puede decir alguien eso? O sea, en verdad me dio rabia. O sea, solo alguien que no ha perdido a su hijo en una protesta puede decir algo así. Solo alguien que no sabe lo que es que te repriman o que te abran un montón de procesos judiciales por haberte ido a marchar. O sea, por haberte ido a marchar, que se lo digan a los 4 de Cuyo Grande. Solo alguien desde el profundo privilegio de clase blanca que te da en ese país, que te da ser de Lima, que te da vivir en un distrito, pues esto de los súper acomodados. Solo alguien que tiene todos sus temas resueltos puede decir en verdad que sin Dina estaríamos peor. Es infame. Y ese sujeto es periodista. Ese sujeto escribe columnas de opinión. Para que veas el poder, que te estoy hablando del poder mediático. Y por cierto, escribe una columna de opinión en un medio que se supone que es progresista. Eso es lo que me da rabia. Por eso cuando hablo de la hidra, me parece tan importante pensarlo así. Porque lo que hay que hacer es democratizar todas esas cabezas. No solamente la presidencia y solamente el Congreso. La hidra podríamos escenificar una especie de un monstruo, pues ese monstruo es netamente la constitución de Fujimori, que fue impuesta a Eso golpe. es. Eso es, exactamente. Me ha encantado cómo lo has puesto. No se me hubiera ocurrido a mí mejor símil. La constitución de Fujimori es la partida de nacimiento de la hidra, literalmente, sí. Ahora, factor Keiko Fujimori, Acuña, Vladimir Cerrón. Eh, ¿Cómo definirlo, no? Su comportamiento, Keiko Fujimori, ya sabemos cómo es, pero yo leía un artículo de Semanario Gillibrand su 13, donde señalaba que había sido la principal de designar al nuevo ministro, en este caso Eduardo Arana, y que mueve los hilos en la oscuridad. Ya no hace los chats como antes, echa la botica o algún mensajito que pueda aparecer, sino manda emisarios. Eso lo ha hecho Mm. también en el Ministerio Público para sacar fiscales de la barba. Eh, no sé, eh, cómo, digamos, tener claro, porque también por otro lado, hay más de 40 tantos partidos y las de Sí, izquierdas también divididos por aquí y por allá. Digamos, ¿qué decir, no? O sea, estamos en ese, digamos, en una especie encrucijada. de, en ese donde nadie sabe quién es quién para enfrentar organizadamente a lo que estamos viviendo hoy. Han aprobado leyes, quieren legitimarse en el año 2021 Eso con una es. especie de fraude, porque están cambiando leyes, han restablecido la inmunidad, están en punto congresal, y han cambiado varias leyes, incluso retorno a la bicameralidad, cuando en la época de Fujimori eso lo cambiaron cuestionando que era lo peor, ¿no? Y ahora Claro. vuelven al mismo. Bueno, lo que pasa es que ahora están queriendo garantizar, voy a empezar por lo último, ahora quieren garantizar la impunidad a través de este mecanismo de la ley de inmunidad que quieren aprobar en el Congreso, pero te lo quieren hacer como de cara. Pero ya la habían garantizado antes cuando hicieron lo de la bicameralidad, porque al permitir que hayan 2 cámaras, lo que estaban garantizando es su impunidad, es decir, que puedan postularse nuevamente para ir al Senado para seguir viviendo de la política que pagamos nosotros con nuestros impuestos, encima, ¿no? O sea, hay que tener una cara llena de cirugías, como Dina Boluarte, para hacer esto, ¿no? Sin que les hiciera ningún rubor. Entonces, lo que han hecho es garantizar su impunidad en 2 pasos. La primera, construyendo la bicameralidad, o sea, permitiendo la bicameralidad para pasarse el Congreso al Senado. Y la segunda, con esto que quieren hacer ahora, que es sacar adelante esa ley de impunidad, que ellos llaman inmunidad. Es la ley de impunidad en realidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una clave de lo que está haciendo este Congreso. Pero hay una... Tenemos un problema con el audio, no sé, algo pasó. Tal vez pueda salir y volver a ingresar para retomar. Vamos a pedir a ¿Ella nuestro quiere ser? compatriota. Sí, A ver, sí, mejor ok. salir y volver a ingresar. Hemos tenido problemas, vamos a retomar. Era muy importante. Me gustaría que por favor ustedes puedan dejar comentarios cortitos, mejor dicho, preguntas cortitos, para que también pueda la compatriota Laura Arroyo responder, ¿no? Cortito nada más, por favor. Por ahora déjanos su like también para que este video llegue a más compatriotas. La finalidad es eso. La finalidad es eso, ¿no? Y vamos a preguntarle también en cuanto a familiares de las víctimas y la liberación de 4 jóvenes, nada menos de Cuyo Grande también ha generado, a lo menos a mí, bastante alegría, porque como saben ustedes, hemos podido dar cierto acompañamiento, cierto, digamos, visibilidad con la finalidad de poder canalizar el apoyo y ustedes también al mismo tiempo han podido solidarizarse y entendemos que ayer se han pronunciado, han mandado su agradecimiento. Ya estamos acá
con hermana Laura Arroyo. Eh, no sé, para tal vez entrar en la parte final, eh, hablaba del factor Keiko, Acuña, de los cambios, la Sí, impunidad, bicameralidad, es un muy licuado de importante todo. esto. Ujú. Es muy importante esto, Timoteo, porque, ojo, hoy en la portada de la República salía una encuesta, que seguro la han visto la gente que nos ve, que dice que la gente, lo que ya sabemos, que la gente no es tonta. La gente sabe muy bien quién gobierna en el Perú. La gente lo tiene clarísimo. Cuando hablamos de la Hidra nos referimos a eso, porque la Hidra también son Keiko Fujimori, Acuña, Cerrón, toda esta gente. La gente lo sabe. La gente sabe que Dina Boluarte sola no estaría, pero no le hubiera dado tiempo ni de hacerse la primera cirugía. Entonces, es que eso es muy importante. Mira, 37%, ahí lo tienes. Y esto es importante porque las encuestas en esto a veces tienen un buen olfato. No sé si te acuerdas cuando también esto ya hace varios meses, se preguntaba a la gente quién había cometido el golpe de Estado. Y más del 50% de peruanos que decían que el golpe se lo habían dado a Pedro Castillo. La gente no es tonta y por eso es que desde el periodismo nos quieren siempre estar cambiando algunas cosas o invisibilizando algunas voces, que esto es muy habitual en la prensa y por eso yo agradezco el trabajo que tú haces, Timoteo, y el trabajo que hacen todos los que están haciendo comunicación popular, porque están enfrentándose a esa narrativa que muchas veces nos quieren vender también desde algunos sectores mediáticos porque les conviene también, ¿no? Y nos venden a sus candidatos como los únicos candidatos posibles, ¿no? La progresía, no solamente la derecha, también la progresía mediática que nos vende que solo pues Sagasti, Vizcarra o López Chau son alternativas y nunca hablan, por ejemplo, de cuando inhabilitan a otros partidos como han inhabilitado a APU, a UP o a RUNA, que los han inhabilitado para que no puedan postular en estas próximas elecciones. Pero de eso, ¿qué medios han hablado, Timoteo? Creo ninguno creo que ha hablado. O sea, es que es una vergüenza porque, claro, nos hacen pensar que las afrentas contra la democracia son solo cuando les tocan a los suyos, pero no cuando tocan a todos. A mí me parece muy bien que se denuncie, ¿no? Cuando hay represión, cuando se va en contra de los derechos, por ejemplo, la ley del cine, que es infame de lo que hace el Congreso, cuando quieren sacar su inmunidad parlamentaria y tal. Pero habemos alguna gente que estamos diciendo hace tiempo que no entiendo, y yo en verdad no entiendo, Timoteo, por qué ningún candidato solo lo propone. ¿Por qué no proponen que se derogue todo lo que ha hecho este Congreso? Cuando digo todo es todo. Y alguno dice, bueno, pero Todos lo los bueno, paquetes de oye, leyes en contra. todo, todo lo que ha sido el periodo de este Congreso, ¿por qué? No es que no tenga sentido. Ujú. Es una institución que dejó de ser legítima en el momento, que para mí ya no lo era antes porque tenía muy poca aprobación, Ujú. pero dejó de ser legítima cuando consuma una vacancia sin contar con el mecanismo constitucional para ello. Ujú. Es decir, ya desde entonces ejerce, a mi juicio, ilegítimamente. Pero además, a partir de ese momento ha iniciado un proceso de desmantelamiento completo de una serie de normas que habían pasado, por cierto, por fuero popular. Me refiero, por ejemplo, al referéndum que habíamos hecho en el cual, por ejemplo, dijimos que no queríamos bicameralidad. ¿Te Ujú. acuerdas? Que lo votamos. Pues no Ujú. les ha importado. Han cambiado artículos de la Constitución sin tener la potestad para ello. Han garantizado su impunidad quebrando un derecho como es el derecho al voto cuando hicimos el referéndum al poner la bicameralidad de todos modos. Han atentado contra una serie de normas que solamente les benefician a ellos, como son las normas que, pues esto, hemos visto todo el tema de beneficiarlos incluso cuando se les ve en flagrancia, pues no importa que igual quede, ¿no? Con la impunidad parlamentaria. Hay muchísimas normas, muchísimas con las que está Tema de la organización mayor. criminal, ¿no? De partidos políticos Por que antes. ejemplo, los temas de organización criminal. Hay muchísimas normas, incluidas todas las vinculadas, por cierto, a las extorsiones y a la criminalidad organizada que hemos visto, pero incluyendo también a las que estuvieron directamente vinculadas con lo que pasó en Patás, donde han muerto, ¿te acuerdas? Hace tan solo unas Ujú. semanas, 13 personas. Es decir, estamos viendo que sus leyes atentan contra la vida. Ujú. Esto es así de grave. El Congreso, con sus leyes, está atentando contra la vida de los peruanos y las peruanas. Lo hace sin la legitimidad para eso porque no cuenta ni con el margen de error de aprobación Ujú. actualmente. Y además lo hace en contra de lo que los pueblos ya hemos votado, como por el caso del referéndum directamente. Ujú. Entonces, no entiendo por qué nosotros tenemos que jugar con las reglas del juego de un Congreso que es ilegítimo y que está atentando contra nuestra vida. ¿Por qué ningún candidato o candidata a presidencia o a Congreso está pidiendo ya mismo que o sugiriendo que cuando llegue, si llega a la presidencia o al Congreso, va a instaurar que su primera medida sea anular, archivar todo lo que ha aprobado este Congreso? Y algunos me dirán, Laura, alguna cosa será buena. Ujú. Y O en todo caso, Timoteo, y en porque todo si caso una la cosa es pregunta buena, es, en todo caso la pregunta es, ¿cuál es la buena? claro, yo primero pediría, sácame una lista de la buena, porque te apuesto que contamos con una mano. Pero incluso si algunas son buenas, que se vuelvan a implementar
con el siguiente Congreso. Todo lo que ha hecho este Congreso debería ser derogado, archivado y eliminado. Es, a mi juicio, la única medida audaz que a mí me haría confiar en un candidato o una candidata. Y ya te dije yo que yo no soy muy fan de las elecciones. Sigo diciendo que las elecciones no van a cambiar nada, pero por lo menos vería que hay un interés por poner algo sobre la mesa que nos saque de la cárcel en las que nos obligan a pensar, te digo, los márgenes del impuesto, ¿no? Solo podemos hablar en estos términos en política. ¿Quién gana cuando solamente hablamos en ciertos términos de la política? Los poderes ganan nuevamente. Hay que tocar a los poderes donde les duele. Por un lado, con la nueva constitución, pero por otro lado, hay que eliminar todas las normas de este Congreso, porque están atentando contra la gente y cualquier candidato o candidata debería saber que lo está haciendo para cuidar y representar a su pueblo. Entonces, tienes necesariamente que oponerte a este Congreso. Lo siento mucho, no me parece a mí tan complicado, no me parece una locura, al contrario, me parece la única respuesta lógica en un momento de crisis como la que tenemos. Y lamentablemente, Timoteo, no lo están haciendo. Ya te digo yo, que en los últimos meses este Congreso lo va a hacer todavía peor, porque ya le va a quedar muy poquito tiempo. Entonces, están simplemente cerrando los candados ahora mismo. Por eso tenemos que eliminar todo el legado de este Congreso, porque es un legado infame. Ojalá alguien se atreva a proponerlo, pero si nadie se atreve a proponerlo, yo sí confío en que la gente va a saber muy bien también encontrar a los cómplices de que el legado de este Congreso se mantenga aunque pasemos las elecciones. No lo dudo. Hay un tema que quisiera preguntarle en relación a la vigencia de Pedro Castillo. Con su presencia, de alguna u otra manera, se abrió un poco más el panorama en cuanto al cambio profundo, es decir, la Constitución, que finalmente fue parte del programa de gobierno que lo llevó a derrotar a Keiko Fujimori, que decía cambio la Constitución para nada, en absoluto, pero finalmente lo han cambiado a su medida. Pero, ¿qué papel juega en este contexto Pedro Castillo como tal? No como una persona individual, sino la responsabilidad que le toca. Porque la Eso es. vigencia que tiene es porque uno ve a Pedro Castillo manteniéndose firme, equivocado o no, en cuanto a su defensa legal. No ha tenido abogados, no lo acepta el juicio, rechaza cada momento, pero que eso también lo ve nuestros compatriotas, que no se someta al sistema, se planta ahí y dice, no acepto, no he cometido delito, y ahí está. Y tan claro está, hace días atrás la señora Rosa María Palacios hizo un comentario de que si Pedro Castillo y Martín Vizcarra estarían habilitados, ellos dos disputarían la segunda vuelta. Mm. Sí, lo he visto ese video. Creo que Rosa María Palacios tiene información y es importante escucharla por eso, porque Ujú, cuenta con la información de los poderes, porque por ujú, algo es cercana a los poderes, por sí. cierto. Creo que es muy importante la pregunta que has hecho sobre Castillo, porque creo que como analista no hace falta ser ni castillista, ni haberle votado, ni siquiera simpatizar. Creo que un buen analista, incluso si fuera de derechas, un analista inteligente, sería capaz de darse cuenta, y creo que la derecha sí ha hecho este ejercicio y la izquierda no, que Pedro Castillo es en este momento el mejor referente de, vamos a llamarlo así, la pulsión popular en el Perú. El mejor. Y te diría también que el único en este Sí. momento. Esto me gusta no sé, o no me gusta, da igual, estoy dando un análisis político, ni siquiera estoy emitiendo mi opinión. Creo Ujú, que Pedro Castillo es el mejor referente de la pulsión del sujeto popular peruano en este así momento. es. Lo fue ya en 2021, pero lo era menos. No olvidemos que en la primera vuelta, el pasa a la segunda vuelta, es verdad que es el más votado, y luego es por el proceso de la segunda vuelta, la bestialización que vimos en esa campaña contra Pedro Castillo, con racismo, clasismo, fue todo eso lo que también le permitió ganar, hay que Ujú, decirlo. Pero yo creo que el Pedro Castillo de hoy, de mayo de 2025, es un Pedro Castillo que, aunque está en la cárcel, mira lo que le han hecho, tiene más fuerza política de la que tenía en 2021. ujú, Y creo que este análisis es muy importante de hacer, porque de alguna forma la razón por la cual tiene ahora más poder y más potencia política es por culpa de las derechas y lo sí. que le han hecho. Han construido de Pedro Castillo un mártir, insisto, te puede gustar más, te puede gustar menos. Han construido de Pedro Castillo un mártir cuando han querido hacerlo un sujeto de disciplinamiento, el pueblo ha respondido, la gente ha respondido y ha seguido apoyándolo constantemente. Es más, sí,
Dios mío, la opresión, digamos, en cuanto a disciplinamiento que tú señalas, es, el pueblo lo entiende como una especie de opresión, abandono, de Claro, dominación, y que Pedro claro. Castillo interpreta eso de lo que sufrió históricamente el pueblo peruano. Exactamente. Pedro Castillo no es un sujeto, él, individual. Ujú, Es, por eso digo, un referente colectivo, si queremos, de un proceso de acumulación de sentires en el Perú, de sentires de indignación, de frustración, de rabia, de impotencia, de enfado por la corrupción, pero también de enfado por la falta de presencia del Estado, de enfado porque nunca se tomaba en cuenta determinadas voces, determinados sujetos, y cuando por fin esos sujetos que siempre han estado relegados de la construcción del país, que ellos también integran, que esto es ujú. fundamental, cuando por fin ponen a un presidente, ¿qué hacen? Se lo sacan, se lo vacan. Lo No, niega. para comenzar, no lo dejan gobernar durante un montón de tiempo porque se dedican a crear, y eso ya lo sabemos. Pero es que encima lo sacan. No lo sacan ni siquiera por los mecanismos correspondientes, Ujú, como ya lo sabemos porque lo ha contado muy bien el equipo legal del presidente Pedro Castillo, sino que también, como insisto, lo sacan y punto. Y la gente reacciona, porque una amiga que ha estado hace poco aquí, una amiga Aymara, a la que quiero muchísimo, a ujú, Diana, me contaba cómo en Puno mucha gente, ella es de allá, ella es de Puno, siente, nosotros lo pusimos, nosotros tendríamos que sacarlo. Para ujú. mí esa es la definición de democracia, Timoteo. Nosotros los ponemos, nosotros los sacamos. Pero con Pedro Castillo eso no funcionó, porque ahí los poderes se dieron cuenta que los poderes solo son democráticos cuando les conviene, cuando ganan los suyos. Cuando ganan los otros, se acabó la democracia. Se acabó la democracia. Y esto vale también para todos aquellos que iban muy de derecho humanistas y que hasta ahora se venden como de demócratas, que han criticado, eso sí, que se matara gente en el estallido social, que menos, ¿cómo no vas a reclamar eso? Ya sería vergonzoso, ¿no? Pero que también a las 72 horas de juramentado pedían que vacaran a Castillo. Y ahora se quieren lavar las manos diciendo, no, yo soy muy derecho humanista, ya. Pero me acuerdo yo hasta ahora que tú pedías la vacancia de un presidente legítimamente electo solo porque no te gustaba su premier. A mí tampoco me gustó el premier de Alan García y no pedí su vacancia. Ni me gustó el premier de PPK y no pedí su vacancia. Se podía hacer oposición democrática y no lo hiciste. Pero por eso me parece tan importante lo de Pedro Castillo. Rosa María Palacios lo que dice es una verdad. Ujú. Yo creo que ella la dice con cierto temor, que es normal, Sí. porque tendrá o tiene otra postura política. Y yo no, yo la digo con cierta alegría esperanzada, que yo creo que es evidente que Pedro Castillo sigue siendo, vamos a llamarlo así, como la punta de lanza de, como la gran herramienta que tiene en este momento el Perú popular movilizado, democrático. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso no lo van a dejar postular. Ujú. Por eso no va a poder postular. El poder se va a encargar de ver los mecanismos que sean posibles y por eso te digo que ojo con lo que haga el Congreso, porque el Congreso va a tener mucho que ver con esto también. Hay que tener mucho ojo con lo que vayan a hacer de cara a Castillo directamente. No olvidemos que el Congreso benefició a Fujimori para que le concedan Ujú. el indulto y se hizo una ley a la que ahora se quiera escribir Vladimiro Montesinos. Bueno, el Congreso querrá hacer algo para que Castillo no pueda salir también, porque son perfectamente conscientes en las derechas, todas las derechas, mediática, económica, judicial, política, castrense, todas las derechas son muy conscientes de que el verdadero adversario sería Pedro Castillo y por Ujú. eso no van a dejar que postule. La pregunta es, ¿por qué Martín Vizcarra, que es un sujeto de derechas, pero vamos a decir, es un sujeto liberal democrático, yo diría? Yo no estoy de acuerdo con sus políticas económicas, me parece un neoliberal, Ujú. pero entiendo que sí, él ha leído bien el momento, con olfato, ha dicho, oye, ¿por dónde conviene esto? Y él se ha dado cuenta de que Castillo es el referente de las clases populares y lo primero que ha dicho es que él de llegar a la presidencia, ¿qué haría? Indultaría a Castillo. Ujú. Ya, la pregunta es por qué eso lo dice un neoliberal y no es capaz de decirlo nadie de izquierdas. Ujú. Esa es la pregunta. ¿Por qué la izquierda, que es en la que yo creo que debería Ujú. estar esta defensa, esta lectura, este análisis que estamos haciendo, Timoteo, les cuesta siquiera, que hasta lo dicen bajito, no quieren ni decir libertad, Pedro Castillo, libertad, que es nada. Ni siquiera les digo que digan restitución, que por cierto tampoco me molestaría. Pero no, libertad, ni siquiera son capaces de decirlo. Y hasta ahora siguen pensando que la forma de hacer alianzas, de construir listas electorales, frentes amplios o lo que sea, sigue siendo como obviando el factor fundamental de Pedro Castillo. Pedro Castillo como sujeto, como nombre, su foto, su mismo nombre, insisto, debería estar en las listas aunque no pudiera ser votado. Eso es lo que tendría que hacer la izquierda, enfrentarse a la bestialización que está al frente, a los que lo metieron en la cárcel diciéndole, mira, yo podría no estar de acuerdo con Pedro Castillo en muchas cosas. O sea, incluso pueden decir eso. Yo puedo no estar de acuerdo con Pedro Castillo en muchas cosas, pero es
un líder legítimo de mi pueblo, es el mejor líder en este momento, el mejor referente que aglutina todo lo que está exigiendo un Perú popular al que has reprimido, has asesinado, has vejado, has procesado judicialmente. No, no has podido callar, pero has hecho todo esto y por tanto yo me pongo detrás de él inmediatamente y sin dudarlo, porque parece que a la izquierda en algún momento le parece más fácil ponerse detrás de sujetos de centro que de sujetos de izquierda, aunque tengamos por supuesto diferencias. Eso es Entonces válido. me apena que ese análisis no se esté haciendo, Timoteo, porque insisto, creo que Pedro Castillo no lo dejarán postular y es una pena. Ujú. Y creo que hay que reclamar que se le permita, aunque creo que los poderes no lo dejarán porque saben que pueden perder, pero sí creo, ojo, sí creo que la izquierda debería hacer este análisis y empezar a hablar en estos términos, si en verdad quiere dejar de ser testimonial en las próximas elecciones. Muy bien. Ahora, como sabes, Laura, había un personaje que también pasó casi lo mismo, pero no tomando, digamos, como presidente, sino como una especie de rebelde. Me refiero a Antauro Humala. Fue Mm, preso, logró tener un crédito político, incluso tuvo congresistas en el 2016, 2019 me parece, pero finalmente lo jugaron en contra, me parece, pero ya él mismo sale, llena las plazas por aquí y por allá, y mucha gente se pregunta, Pedro Castillo, teniendo algo similar de apoyo popular, de un proyecto político que representa ciertas aspiraciones, que podría pasar lo mismo en menos de un minuto, porque Antauro Humala, todo ese capital político que tenía, lo hundió nada menos en Plaza San Martín en menos de un Eso minuto. es, eso ¿Qué es. papel tiene que reflexionar también Pedro Castillo en ese campo? Porque es una responsabilidad. No se trata de una persona como lo señala, sino es una voluntad que él representa. Totalmente. O sea, yo creo que no o sea, yo no conozco al presidente Pedro Castillo, no he hablado con el presidente Pedro Castillo, he hablado con algunos de los que han integrado sus equipos legales, he podido conversar un poco sobre la situación del presidente Pedro Castillo en términos legales, pero no he hablado con él. Entonces no puedo saber él cómo está leyendo este momento. Pero sí hay una cosa que creo que está demostrando de alguna forma durante su proceso judicial y que tú bien también narras cada vez que comentas cómo va el proceso judicial, ¿no? Es que da la impresión de que él está como en David y Goliat, ¿no? Como David el chiquitito enfrentándose a todo ese, vamos a decir, ese Goliat que es la hidra en este momento Ujú. en el Perú, ¿no? A una de las También, cabezas. exactamente, también pese a estar en una posición tan complicada como es estar preso, detenido, lejos de su familia, sin poder hablar casi con ellos con una cierta regularidad, y todo eso también debe estar afectándolo, no, o sea, yo no me imagino cómo debe ser esto, o sea, afectado en términos personales. Es muy duro Ujú. lo que está pasando a Pedro Castillo. Pero también es verdad que él tiene una responsabilidad como ese sujeto político que decíamos, que es el referente, ¿no? En este momento, creo yo, el mejor y el único, te diría. A ver si a lo mejor surge otro, pero digo, a día de hoy, en mayo, es el único y el mejor Ujú. referente de la izquierda. Yo creo que él debería tener claro que tiene un poder y que tendría que estar al nivel de ese poder. Pero creo que para hacerse esta pregunta tendría primero que dejar la prisión. Ese es el tema. Y de momento no pasa, y como digo, yo creo que todavía veo muy difícil que los poderes vayan a permitir que él se postule y que salga de prisión. Ujú. Pero es que ahí está la clave de los partidos. Y yo sé que esto decirlo en un país que no tiene sistema de partidos es difícil, pero la gente por sí sola, tú, yo, la gente que nos ve, puede equivocarse, pues, porque somos seres humanos, somos sujetos, pues tenemos nuestras luces, nuestras sombras, ¿no? Nuestros defectos. Es normal, nos vamos a equivocar, es parte de la vida. Pero por eso es tan importante tener una red colectiva detrás. Ujú. Porque entonces tú te debes a esa red colectiva, que esa misma red te va a reclamar cuando no lo hagas bien, te va a Así es. recordar por qué llegaste ahí y te recuerda siempre a quién te debes. Cuando llegas al poder, tienes que acordarte que tú no te debes a la Telefónica, no te debes al Grupo El Comercio, no te debes al Poder Judicial, no te debes al partido mafioso no sé cuantito, no te debes a los escaños de Congreso, tú te debes a la gente que te llevó ahí. Y por eso es importante tener esas redes políticas que tienen un nombre, partido. Y el problema con Pedro Castillo, creo yo, es precisamente ese, que no pudo construir, no tuvo un partido. No olvidemos que él postuló como independiente Ujú. invitado a un partido político, ¿no? Y claro, y vimos en el proceso de la vacancia cómo utilizó eso Vladimir Cerrón Ujú. precisamente para acorralarlo, que también me parece infame que tú le hagas esto a un presidente en el que tú tienes que haber confiado para ponerlo ahí. El papel de Cerrón es infame en su traición a Pedro Castillo y para mí esto hay que decirlo también así de claro, ¿no?
Pero por eso digo que lo clave ahí es tener partidos, estructuras o por lo menos colectivos sociales que apoyan desde la movilización a quienes llegan a los cargos. Eso en el Perú no existe y eso es lo que yo siento que a Pedro Castillo le falta todavía. También es verdad que cómo va a construir partidos si está en la cárcel. Obviamente, lo primero es que salga, pero como te digo, veo muy difícil que lo dejen salir porque sigue siendo el personaje político tal vez con más peso y que podría tener muchísimo apoyo popular. Volviendo a lo que decía Rosa María Palacios, si llegan a segunda vuelta Vizcarra y Castillo, yo creo que Castillo podría perfectamente llevárselo. Hay gente que dice que no, pero yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Y me parece que, por tanto, ahí hay una lectura que está fallando, ¿no?, en las izquierdas, de darse cuenta de que este es un momento histórico en el que estamos, donde en verdad podemos reventar algo, pero lamentablemente para eso hace falta audacia y también reconocer que te gustará más o te gustará menos, pero el referente ahorita mismo es Pedro Castillo, ya está. Ujú. Ahora, Pedro Castillo, al inicio del juicio, o una de sus intervenciones en el juicio, dijo: este juicio es una farsa. Y claro, uno podría entender eso con facilidad porque hasta ahora no hay pruebas, nada. O sea que yo dije, ahorita viene a ver que lo tumben, porque yo quiero ver, porque Ya. siempre la derecha está esperando cómo cae Pedro Castillo, cómo termina, digamos, hecho trizas. Papilla. Y resulta que no. Ahí estamos, viendo la posibilidad de disputar una presidencia, nada menos, una vez más, con Martín Vizcarra, un tipo muy hábil en la política, ha sabido legitimarse cuando también pasó algo similar. Entonces, yo quiero trasladar la calificación, la farsa. Ese sistema de justicia también lo detuvieron a 4 hermanos nuestros, que es de la región de Cusco, en este caso de Cuyo Grande. Y ayer me dio mucha alegría que han sido liberados los 3, pero falta uno. Eh, ¿Cuál es el mensaje desde fuera del país? Porque también tú has dado seguimiento. Hemos hecho de alguna u otra manera programas, recordarás, desde Andahuaylas, cuando todavía no iban a Lima, ¿no? Ujú, ujú. Yo sé que es muy duro, Timoteo, y primero que nada te quiero agradecer el trabajazo que has hecho para que estos casos no se olviden. Lo peor que puede pasar cuando hay injusticias es que también haya amnesia. Y lo que tú has hecho para que estos casos sigan vivos es enorme y te lo agradezco porque para mí esa es la lucha más importante que podemos dar los que hacemos periodismo. No necesitas ser periodista para ser mejor periodista que todos los periodistas que están escribiendo columnas y reportajes de medios de comunicación. Lo que tú has hecho por estos hermanos de Cuyo Grande es enorme, Timoteo, es enorme y te lo agradezco de verdad. Yo misma me entero de lo que pasa en Cuyo Grande viendo tu programa más que leyendo otras noticias, porque no llega a los medios de comunicación. Y esa es la clave. Tú has hecho que no se callen este tema, que siga en la vitrina. Y todavía nos falta uno, como bien decías, porque han liberado a 3 de 4. Todavía nos falta uno. No dudo de que vamos a seguir dando esa batalla, Timoteo, y te lo agradezco de verdad, de corazón, personalmente, porque para mí también yo aprendo de ti, de cómo hacer periodismo, cuando veo cómo hay que seguir dando la batalla por este caso, que además es un caso infame de violencia, de racismo institucional, de racismo judicial directamente, ¿no? Y totalmente dictatorial, porque estamos hablando de personas a las que se les ha abierto un proceso y se las ha detenido y se las ha encarcelado por protestar. Por protestar. No hay otro argumento. Y eso habla mucho de la calidad democrática del Perú, por supuesto. No hay cero calidad democrática. No hay democracia en el Perú. Llevamos diciendo que es dictadura muchos meses, aunque algunos dicen que no le digamos ese nombre. Es dictadura desde el inicio. Es dictadura. Pero también tiene un tema más de fondo. Esto que tú dices también, Timoteo, porque lo vinculabas a lo que había dicho Pedro Castillo con respecto a su proceso y que era una farsa. Y es que tú, ¿cómo le puedes pedir a un peruano, a un hermano o una hermana peruana que confíe en la justicia? En mayo de 2025, ¿cómo le podemos pedir a alguien que nos está viendo que confíe en la justicia? No puedes, porque claro, la justicia es la misma justicia que por un lado te encarcela un presidente sin pruebas durante 30 meses, por otro lado te detiene y abre procesos judiciales a 4 hermanos por protestar y los detiene, es la misma justicia que también le abrió procesos judiciales a los campesinos que habían ido a Lima en la primera toma de Lima en enero de 2023, es la misma justicia que le abrió diligencias a una maestra, no sé si te acuerdas, creo que era Janet Navarro, me parece. Janet Eso, no sé si Navarro. era Navarro, creo que sí, que
que le abrió diligencias por tener en un cuaderno anotada la colecta para poder subsistir en Lima con toda la gente que había venido a Lima para esa toma de Lima. O sea, es esa la justicia, que es la misma justicia que libera a Alberto Fujimori. Es la misma justicia que a lo mejor podría terminar liberando a Vladimiro Montesinos. Es la misma justicia que, por lo que sea, nunca encuentra a Vladimir Cerrón. Es la misma justicia que nunca encuentra a los prófugos de justicia, por ejemplo, vinculados en asesinatos, como ha pasado también con Patás, pero también otros casos últimamente. Entonces, claro, no es por nada, Timoteo, pero es posible confiar en esta justicia. A mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho confiar en esta justicia. Y creo que ese es un problema de fondo, porque un país que no confía en su sistema judicial es un país que está necesariamente abocado a un fracaso. Porque el sistema judicial parte de un concepto lógico, que la justicia es igual para todos, ¿no? Igual para todos, en principio. Bueno, eso en Perú no pasa. Y el caso de los 4 de Cuyo Grande es, a mi juicio, flagrante, porque no solo es que la justicia no opera igual para todos, porque encima a estas personas las ha condenado por protestar, al mismo tiempo que tú ves a los de la pestilencia acosando en la casa de periodistas, en la casa de personajes políticos, insultando, gritando consignas completamente de odio, que son delito en el Perú, por cierto, pero aún así, ¿qué hace la justicia con ellos? ¿Los ha metido a la cárcel? ¿Los ha detenido? No. ¿Y qué hace la policía? Los deja gritar sus consignas de acoso, sus arengas de odio, sus arengas de discriminación, como si no pasara nada. Entonces, la justicia no funciona en el Perú porque funciona con mano de hierro para unos y con guante de seda para otros. Ese es el problema de la justicia en el Perú, y por eso, para mí, el caso de los de Cuyo Grande es tan importante, porque la justicia tampoco saldría indemne de cometer estos abusos si hubiera un poder mediático que estuviera todos los días llenando de portadas y de portadas el caso de los 4 de Cuyo Grande. No pasaría esto, pero la prensa lo silencia. La prensa de pronto casi ni lo menciona. A lo mejor una vez cada no sé cuánto tiempo menciona lo de los 4 de Cuyo Grande sin contexto. ¿Dónde están las entrevistas a los familiares de estos chicos? ¿Dónde está la historia detrás de cada uno de ellos cuando se fue a protestar? Es tan importante. ¿Dónde está toda esa información que el periodismo, eso sí, para contarte la historia de la hija de la reina aquí en España, llenan un montón de portales? Lo he visto yo, que me da vergüenza, viviendo en España, allá en Perú. Pero sin embargo, cuando se trata de contar estas historias que son de violencia judicial, no dicen absolutamente nada. Eso es racismo, Timoteo, eso es racismo. Está en los medios de comunicación como en la justicia. Y para combatir contra eso, lo que queda es el trabajo que tú, como otros comunicadores populares, están haciendo, y sobre todo que la gente se entere, para que podamos hacer presión. Nosotros, nosotras somos los... Por eso yo digo, al final, los que vamos a traer los cambios no están ahorita, no están en el Poder Judicial, ni en los medios, ni en el Poder Económico, ni en el Congreso, ni en el Gobierno. Estamos aquí, porque somos los únicos que podemos hacer esto ahora mismo. Lamentablemente es así, pero quería aprovechar también para mandar un abrazo a toda la gente de Cuyo Grande, porque creo que también con ellos 4, y esperemos que liberen al 4, que estamos esperando eso, han querido también disciplinar a los hermanos que protestaban. Y lo bueno es, Timoteo, que no les ha salido. Cada vez que puedas hablar con familiares o con ellos mismos, díselos, no han podido. La muestra más clara es que Dina Boluarte sigue desesperada como una garrapata, como una vampira, por conseguir legitimidad, y no lo han logrado. Han intentado encarcelar, matar, y no lo han logrado. Dina Boluarte sigue teniendo un dígito de aprobación, nadie la quiere, y cuando se acabe, porque se acabará su dictadura, la vamos a ver en la cárcel, que es donde corresponde. Tal vez breve nomás en cuanto familiares de las víctimas. También tienen papel, seguramente, que les tocará en poder equilibrar la balanza en el 2026, porque son también factor de lo que significa la defensa de la vida. Sí, totalmente. De hecho, algo que justo le están comentando ahora por el chat, estoy mirando, ¿no? Que los hermanos de Cuyo Grande no se sienten doblegados, ¿no? Que siguen valientes. Y esto es importante porque, claro, ellos son ahora mismo una voz legítima para decir, nos hemos enfrentado al poder judicial de esta dictadura y no lo han logrado, hemos salido. Y así como hemos salido nosotros, saldrán todos los presos políticos de esta dictadura, que los hay.
y también tendrán una voz para decir, pues, por dónde ellos creen que debe ir la cosa, por dónde creen que debe ir la solución, la alternativa. Y yo creo que hay que escuchar esas voces más que a las que escuchamos toda la vida, que son las que nos han traído aquí. Todos estos opinólogos que escriben columnas de opinión desde hace décadas, décadas y décadas, y que nunca han combatido como los cuatro de Cuyo Grande la justicia, pues yo quiero escuchar más lo que me quieran decir estos cuatro que lo que me dicen los otros 20 que escriben para su familia y su argollita. Prefiero escuchar lo que opinan los cuatro de Cuyo Grande, que seguro tendrán algo que decir, y a lo mejor estemos de acuerdo y algunas cosas a lo mejor no, me da igual, pero para mí lo importante es que tengan una voz legitimada porque se han enfrentado al Poder Judicial y están aquí para contarlo, Timoteo. Entonces ya tienen algo que es muy valioso, es una victoria frente a esta hidra. Ojalá sea la primera de muchas victorias frente a esta hidra. Así que hay que escuchar porque serán una voz legítima, sí, sin duda. Ahora, en la misma línea, los familiares de las víctimas de varias regiones, Ayacucho, Andahuaylas, Pichanaque, Puno, Cusco, ya están asociados. También seguramente tendrá algo que decir en 2026 porque significa también la reivindicación de búsqueda de justicia. Totalmente. Algo no, tendrán todo que decir, diría, Todo. porque es que, o sea, yo creo que hay gente que siempre dice en el proceso de construcción electoral, ¿no? Para Ujú, postular y tal, que hay que construir hacia el centro, no hay que moderarse, dicen ujú, siempre. No, no contra los dos extremos, como si en el Perú hubiera dos extremos. En el Perú solo hay un extremo, que es la extrema derecha. Todo lo demás es de izquierda, no es extremo. ujú, Protestar no es ser extremista. Entonces, ¿por qué dicen que los que protestan son extrema izquierda radical? Están protestando, es un derecho democrático, no es ser extremo. Pedir nueva constitución no es ser extremista, es hacer un análisis político, por cierto, lógico, de cómo está la situación en el Perú. Eso es, o sea, no es extremo, no existe la extrema izquierda en el Perú ahora mismo, solo existe la extrema derecha. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque hay gente que cree que en las elecciones, para construir alianzas, hay que pegarse al centro, ujú, ¿no? Y hay que renunciar a banderas. Esta misma gente, por cierto, se olvida que, porque dicen que Pepe Mujica es lo mejor, Pepe Mujica no renunció a ninguna de sus banderas. ujú, Construyeron el Frente Amplio, él manteniendo su propio movimiento popular, que es el que ahora lidera nuevamente la presidencia en Uruguay, como decía, con Yamandu Orsi, pero entendiendo que cada izquierda que él integraba tendrá su seña de identidad. Eso está bien. Sus ujú, matices, sus diferencias, pero eso está bien. Pero en el Perú, por alguna razón, cuando se habla de unidad, sí que se quiere que te elimines tú tu bandera. No, constitución no, como te diría López Chao. Eso no, para otro día. ujú, O libertad Castillo no, porque eso, ¿cómo que te dicen? Eso espanta. ¿A quién espanta la libertad de Pedro Castillo? ¿A ujú, quién espanta la libertad de Pedro Castillo? Ese pedido. Al centro, a lo mejor. Entonces, ¿por qué voy a hacer unidad con el centro? No quiero hacer ujú, unidad con quien le espanta que pidamos la libertad de una persona que está injustamente presa. ¿Esa es la unidad que tenemos que hacer? No. Entonces, cuando la gente me dice la unidad tiene que hacerse hacia el centro, yo respondo que no, porque yo creo que la unidad se tiene que hacer para abajo. Y ujú, ahora mismo ese para abajo, es decir, con las clases populares, con las que después van a ser representadas, para mí es mucho más útil y necesario en este momento y urgente hacer la unidad de las izquierdas con estas asociaciones de víctimas que tú has dicho, que ujú, son quienes yo creo que deberían tener no solo algo que decir, si me apuras, Timoteo, yo te diría la voz cantante. La voz cantante, es decir, que no un puestito ahí en una lista para que salga muy bonito en el meeting y digas en la foto que, uy, tuviste a uno de las víctimas. No, no. ujú, Dirigiendo, dirigiendo. Yo quisiera ver a esos familiares de las víctimas de la represión dirigiendo. Por ejemplo, el próximo Ministerio del Interior y presentándolos así, porque ellos son los que han sido víctimas de esa represión policial, ¿no? ¿Quién mejor que ellos para decir lo que hay que cambiar y lo que no está funcionando? En los primeros puestos de la lista al Congreso, directamente en los primeros puestos de la lista al Congreso, ay, no, es que no se puede, porque en los primeros tienen que ir gente técnica. ¿Cómo que gente técnica? En los primeros puestos tiene que ir la gente política, la que va a cambiar las cosas. No existe ningún técnico que no sea político. Y precisamente si lo que tú quieres hacer es seguir el legado y has entendido que todo lo que ha habido contra Pedro Castillo ha sido racismo institucional, pues no seas un racista también en la confección de tus listas. Los que tendrían que estar negociando la confección de las listas congresales o las alianzas no son las cúpulas de los partidos en este momento. Los que deberían estar discutiendo cómo se hace una alianza es la gente que se ha enfrentado contra la dictadura de Boluarte desde el comienzo. Ellos deberían estar sentados en esa mesa de negociación diciendo contigo la unidad y contigo no la unidad, porque cuando yo estaba marchando tú dijiste que mi hijo estaba muy bien, que lo reprimieran. Esa es la unidad que hay que construir, con abajo.
no Ujú. con el centro, con abajo. Y por eso las asociaciones de víctimas, los familiares de las víctimas de la dictadura de Boluarte, tienen muchísimo que decir. No solamente estar en un puesto decorativo, tienen que integrar fundamentalmente no solo las listas, sino la negociación de esas listas. Ojalá, Timoteo, no sé yo si lo veremos, pero Ujú. ojalá, porque eso a mí me daría también un poquito de esperanza y me daría ganas de votar, porque yo voy a votar. Pero también te digo, Timoteo, que hasta ahora sin ganas. Pero Sin si viera ganas. a gente como ellos liderando, a lo mejor con alguito de ganas podría ir a votar. Ujú. Hermana Laura, yo quiero agradecerte tu tiempo. Nos hemos emocionado mucho, pero que era necesario tal vez hacer un repaso desde una mirada más, eh, digamos, como tú lo haces siempre, ¿no? Fácil de comprender, muy incisivo, y nuestros compatriotas también, hay algunos que coinciden, algunos naturalmente no lo asumen, es Está muy bien. válido. Y yo quiero agradecerte, Laura, y desde tu persona a nuestros hermanos también un saludo desde acá de Perú, y seguramente estamos en contacto para otro programa. Tal vez palabras Eso sin finales. duda. Eso sin duda, Timoteo. Esperamos que con mejores noticias, ya verás. Gracias a ti por la invitación, a toda la gente que nos ha visto y me encanta que haya opiniones diferentes porque yo aprendo mucho leyendo luego los comentarios también y me gusta porque es un diálogo Ujú. con mi perucito, con mi gente. Y, yo creo que hay una cosa que a mí me ha dado la migración y es que me ha acercado más al Perú que más quiero. Y eso lo siento cada vez que hablo contigo, con la gente que comenta en nuestros chats, la gente que comenta las cosas que yo subo en redes. Así que gracias por la invitación. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Espero Ujú. que haya servido y nos vemos a la próxima. Antes me estaba olvidando. Tienes tu página y Sí, me entero que también vas a publicar un álbum, en este caso sí. denominado Himno. Tal vez no sé si nos puedas comentar. Entendemos que también tu faceta es el arte, el canto, la música. Sí, porque soy una pesada que hago política con todo, también con la música. Voy a sacar un disco el 5 de junio, lo pueden escuchar, va a estar en todos lados, en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Amazon, ya ni siquiera sé cuáles son las plataformas, en todas las plataformas musicales se llama Himno Tierra porque es un himno a la tierra. Literalmente, es un himno también al Perú, de alguna forma. He compuesto estos temas en toda mi época de migrante, en esta década viviendo fuera, pero es el disco más peruano que he hecho. Tengo tondero, huayno, carnaval, vals, y es muy bonito reconectar con la tierra así, y creo que por eso es para mí importante. Lo voy a presentar aquí en Madrid, que también eso es Ujú. importante para mí, porque saben que hay muchos discursos de odio contra quienes migramos, y me parece muy importante hacerlo aquí, en la casa de la corona española, y luego mi plan es poder viajar a Perú para poder hacerlo allá, así que nada, a partir del 5 de junio lo pueden escuchar, espero que lo disfruten porque hay que hacer política por todos lados, Timoteo, hay que hacer política con la cocina, con los grupos de WhatsApp, con la música, con la escultura, con el baile. Yo creo que hay que hacer política con todo lo que tenemos, con todo, cuando digo con todo es con todo. Así que si Ujú. además yo tengo la ventaja de la música, la uso. Y si alguien por aquí tiene la ventaja del rap, que rapee políticamente. Y si alguien aquí sabe hacer pues súper comida rica, pues que cocine políticamente también. Y yo creo que esa es lo que nos va a hacer de verdad, Timoteo, cambiar el mundo. Como tú, que tienes un micrófono y le volviste un altavoz para la justicia. Desde todos lados estamos haciendo cosas, así que me toca la música también el 5 de junio, sí, lo podrán escuchar. Muchísimas gracias y le invitamos a nuestros compatriotas que puedan visitar su página de Facebook. Va a encontrar como Laura Arroyo Gárate. Un abrazo, hermana. Fuerte abrazo. Un abrazo, hermano Tupananchiscama. Tupananchiscama. Bien, compatriotas, en breve vamos a hacer un programa en otro canal. ¿Cuál es? Este aquí. Este aquí que se llama Timoteo Cutipa en vivo. Pueden buscar en YouTube. Justamente ayer hemos hecho un programa relacionado a nuestros hermanos de Cuyo Grande. Ahí está, lo pueden ubicar. Por fin liberados los jóvenes de Cuyo Grande, Cusco. Solo falta uno. En breve vamos a hacer un programa con nuestros compatriotas que están fuera del país, que estuvieron en el Vaticano, rechazando la presencia de Dina Boluarte. Entonces, vamos a hacer el programa en este canal en breves minutos. Yo ya tengo coordinado, entonces seguramente también vamos a escuchar qué dicen nuestros compatriotas de la
de las distintas partes de Europa, ¿no? Ahí está, búsquenos el canal como Timoteo Cutipa en vivo. Ahí nos vemos, ahí nos vamos. Tú para Chicama. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa
usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.